Hace algunas semanas nos visitaba en este mismo estudio Jean-Jacques Attard, es el autor del libro Francesas, autopsia de un doble asesinato, y que, bueno, él en su calidad de periodista ha comenzado con el padre de Cassandre Bouvier una investigación que ha terminado en este libro, que realmente es impresionante la cantidad de información, de datos, que muchas veces, a pesar de toda la investigación periodística de muchos colegas de Salta, hay mucha información en esto. Pero entre las cosas que nos dijo ese día es que después de una espera larguísima de muchos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió sobre la apelación que se hizo respecto de la detención o de la prisión que soporta Santos Clemente Vera. La inocencia de Santos Clemente Vera es justamente reclamada, y la libertad fundamentalmente es reclamada por el padre de Cassandre Bouvier. Jean-Jacques Attard está también en este reclamo acompañándolo, y queríamos invitarlo hoy porque hubo muchas novedades de aquella visita anterior a hoy. Así que nuevamente gracias por estar aquí, por estar acompañándonos. Yo te firmé el libro la última vez. Sí. Y le empezaste a la lectura. Lo leí, no tan solo lo empecé, sino que ya lo terminé. ¿Y qué opinas? Sí, bueno, te voy a dar algunos datos, esto que decía recién, que me sorprendió la cantidad de información que hay, que algunos datos que no se conocían, que no conocíamos, pero además cómo queda hilvanado, digamos, esta suerte de maquinaria de impedimentos, para decirlo de manera liviana, una maquinaria sorprendente de impedimentos para que este caso no se resuelva, quede impune o quede una nebulosa extraña, si es que tengo que sintetizarlo. Pero bueno, desde aquella oportunidad hasta acá hubo algunas novedades. Una de ellas es un pronunciamiento. Y si yo puedo te hacer una pregunta. Sí, cómo no. ¿Tienes el sentimiento, después de la lectura de este libro, que hay autor del doble crimen en libertad en este momento? Me queda la sensación, reforzó la sensación que ya tenía, porque fruto de esos elementos que en su momento lo charlamos aquí, como la pérdida de las muestras de ADN, que me parece una de las cosas más graves que ha ocurrido en el marco de esto, además de toda la otra nebulosa que tuvo la investigación, de cómo se intentó orientarlo, etcétera, etcétera, me ha reforzado la sensación que tengo de que hay gente que no está en la justicia condenada como debería estar. Esto sí, la tenía, y el libro me terminó de reforzar esa sensación. Pero si me permitís, Jean-Charles, quiero leerle a nuestra audiencia lo que me parece que es importante como reconocimiento al libro y a tu trabajo fundamentalmente. Es el reconocimiento que hizo el Consejo Deliberante, si me permitís, lo voy a leer. Un dictamen de Paula Benavides. Sí, esto dice, es una resolución del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Dice: visto el libro Francesas, la autopsia de un doble asesinato, y considerando que el caso de las turistas francesas fue uno de mayor relevancia que conmovió a la sociedad salteña, que todo el proceso judicial resultó de gran interés sin que hasta el día de la fecha exista un esclarecimiento de la verdad real y objetiva de lo acontecido a los ojos de la opinión pública, que el autor, Jean-Jacques Attard, realizó un gran trabajo de investigación con objetividad y salvaguardando el principio de inocencia, a quien, en un acto de generosidad y solidaridad, destina lo recaudado por la venta del libro a la familia de Clemente Vera, que continúa esperando un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, como lo indica nuestra Carta Municipal, es potestad de este cuerpo reconocer, fomentar y difundir tanto la redacción como la lectura de este y de otros materiales literarios. Por ello, el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta, en reunión, ha acordado y resuelve, artículo primero, declarar de interés municipal el libro Francesas, autopsia de un doble asesinato, hacer entrega de copia de la presente resolución y placa recordatoria al autor Jean-Jacques Attard, y el resto es de forma, por supuesto. Esto es del Consejo Deliberante a los 15 días del mes de noviembre del año 2023.
Bueno, un reconocimiento importantísimo, pero además me parece que aquí hay un pronunciamiento político sobre este caso y, digamos, y la importancia del libro, que no hubo muchos pronunciamientos políticos sobre este tema. La cosa muy interesante es que hay unanimidad en la votación, entonces no hablamos de partido político, hablamos de derechos humanos, entonces realmente eso cambia totalmente con la política del mandato, de los dobles mandatos de Juan Manuel Urtubey, que maneja este caso desde el primer día que se reconocen los cuerpos en la quebrada de San Lorenzo hasta la condena de la Corte Provincial totalmente arbitraria de Clemente Vera. Entonces hay realmente un cambio total a nivel del... Acá es la política municipal, digamos, pero eso me interesó mucho porque la municipia es el lugar más cerca de la gente, digamos. La gobernación es un poquito grande, la provincia. Entonces acá estamos en el contacto real de la gente y me parece, desde que estoy aquí en Salta, en la ciudad de Salta, cada día hay gente que yo no conozco en la calle, que me felicitan, que me hace eso, no para mi persona, solamente para la lucha, digamos, que tenemos con el padre para hacer reconocer la inocencia de Clemente Vera y también para que un día esperamos ir a la verdad real. Entonces hay una verdadera demanda social en esta ciudad y realmente los miembros del Consejo Deliberante responden realmente a esta demanda social. Bueno, la aprobación por unanimidad, pero también creo que es justo cumplir diciendo que la autora del proyecto es la concejal Paula Benavides. Es muy ¿no? importante, es una mujer. Sí, sí. Una mujer muy valiente, yo quiero, y una persona que yo no conocí antes. No estamos amigos, para nada. Antes mi viaje el mes pasado, entonces no hay connivencia, no hay amistad, digamos. Es una persona que fui a la presentación de mi libro, que me compra el libro, y después lectura, él escribe este proyecto, digamos, en total transparencia, independencia, no hay conflicto de interés entre esta persona y mi persona. Bueno, Jean-Charles, hablando del libro, y lo mencionaste recién a Juan Manuel Urtubey, quiero que me comentes porque el día de las elecciones, el pasado 19 de noviembre, fuiste al lugar donde él iba a votar y le hiciste entrega del libro, le entregaste personalmente en mano el libro. Sí. ¿Cuál fue la reacción del exgobernador? Alors, primero, el contexto muy importante es que el único lugar donde yo fui en situación de encontrar al exgobernador fue el día de la votación, la segunda vuelta de la elección presidencial. Hay que considerar que fue un día muy importante para la democracia de Argentina y no fue el día de la francesa, digamos. Entonces, yo me acerqué de él para dar este libro, digamos, sin escrachar el exgobernador y claramente para dar directamente el libro. Y yo me fui, es un día donde hay muchos periodistas y yo no quería hacer frente de los periodistas que esperé el exgobernador para entrevistar. Cuando yo le entregué el libro, después la votación, porque él fue a votar y después yo le entregué el libro, yo vi en su ojo un sonrisa, pero falso. Y hay veces que un sonrisa vale más que 100 palabras, digamos. Yo vi una persona, un pobre hombre, porque él conoce muy bien el caso de la francesa desde el primer momento, porque él fue con la familia, digamos, el primer momento, digamos, él acompaña a la familia de la parte civil en Salta y después vamos a ver todo lo que él va a hacer en el momento de su responsabilidad. No olvidamos que Juan Manuel Urtubey va a dar premio y ascenso a gente que supuestamente son acusados de premios ilegales. Yo hablo de policiales, también a policiales que plantan falsa prueba en la quebrada de San Lorenzo para involucrar gente pobre de San Lorenzo que no tenía nada que ver con el hecho. También él tiene una relación muy cerca, digamos, con este famoso... Yo entiendo que él no puede señalar directamente en una sentencia. Digamos, el político no puede dar sentencia o se involucrar o influir en una sentencia. Pero realmente el problema de Salta en este momento fue también esta sentencia totalmente arbitraria del Tribunal de Impugnación
después el establecimiento de Clemente Vera para colocar una segunda vez en la cárcel para hacer dos personas, porque un hombre no fue incapacidad de violar y de matar dos chicas al mismo tiempo. Entonces, el poder político, digamos, y yo lo digo muy claramente, tenía la obligación, más o menos, con el poder judicial, porque hay una mezcla muy, muy curiosa, de enviar en la cárcel Clemente Vera para no permitir la reapertura de las investigaciones. Lo que se intentaba era evitar la reapertura de la causa. Sí, y lo vemos muy bien. El gobernador no impulsó realmente la reapertura de la investigación. Yo entiendo una vez más que él no puede dar orden a un juez o a un fiscal, él puede dar direcciones, digamos. Él no lo hizo, él hizo totalmente el contrario. Y yo creo que él tiene una gran responsabilidad en esta catástrofe democrática. Bueno, lo que me llamó la atención es que pude ver la dedicatoria tuya en el libro que le entregaste a Juan Manuel Urtubey. Te pido que me corrijas si no es así. Creo que tenemos una imagen que lo vamos a poder ver ahí lo están viendo. Este es el momento en que Jean-Charles le entrega el libro, ahí está el ex gobernador con el libro en la mano, y la dedicatoria dice: para Juan Manuel, the game is muy pronto over, eso es decir, el juego muy pronto se termina, ¿no? Exactamente. Esto es lo que quiere decir y está, bueno, firmado por... Porque cuando yo le escribí esta dedicatoria, fuimos con el conocimiento que la sentencia de Clemente Vera, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a salir a la luz después de 6 años de espera. Bueno, ahora nos metemos en este tema porque cuando vos decís el juego se termina muy pronto, esto va en correlación con lo que nos contaste en el programa anterior. Porque realmente yo pienso que este hecho, digamos, de la sentencia es un momento fundamental. Es un momento fundamental porque supuestamente los jueces de la Corte van a revocar la sentencia del Tribunal de Impugnación y la sentencia de la Corte Provincial. Eso significa un verdadero terremoto judicial. Pero este terremoto pasó al momento de la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey, no del gobernador Sáenz, ¿me entiende? Por eso que él tiene una enorme responsabilidad. Bueno, ahora es que en estos días, digamos en la semana que terminó, se suponía que podía ya estar, digamos, esto, y esto podría tener ya resolución definitiva por parte de la Corte Suprema en la semana esta que estamos empezando, entre martes y miércoles de la nueva semana. Alors, viste increíblemente, elección presidencial el domingo y después 6 años de espera, 4 días después, el jueves, ayer, al orden del día, digamos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo de Clemente Vera. Hay una coincidencia totalmente increíble, porque yo creo que fue más una decisión política que estrictamente legal con este expediente, digamos. Y ayer fuimos con una situación muy especial porque el futuro ministro de la Justicia de la Nación, Argentina, visita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este momento los jueces no fueron en capacidad, por razón protocolar, a pronunciar el fallo de Clemente Vera. Entonces tenemos una demora de 4 a 5 días y a la próxima audiencia, yo pienso el próximo martes o el próximo jueves, vamos a conocer el fallo final, digamos. Entonces realmente es un punto nuevo porque cuando yo me encontré aquí en esta mesa contigo, la última vez no fuimos con el conocimiento que realmente este fallo va a salir muy pronto, digamos. Bueno, el tema es que los medios nacionales de comunicación, esto volvió, ya está en los medios, tal cual lo anticipamos también acá, ya tiene agenda en los medios nacionales. El tema está nuevamente en la opinión pública, digamos, y esto me parece que también es importante, ¿no? Alors vimos una entrevista en La Nación muy fuerte del Papa de Casano-Bouvier. Muy fuerte la nota. También América TV. Hay medios que como perfil también. Entonces, poco a poco, el pullover se hace, ¿me entiendes? Se va tejiendo. Y yo pienso que si realmente la sentencia sale la próxima semana,
estamos frente realmente, o hay una necesidad de cambiar la dirección, digamos, porque todo lo que pasa en la ciudad judicial de Salta hay que realmente limpiar la casa. Y me disculpo mucho con un karcher, no la motosierra, pero con un karcher, porque eso dura desde muchos años y eso daña mucho a la población. Jean-Charles, te agradezco mucho, no tengo mucho más tiempo lamentablemente, pero no quería dejar pasar esta oportunidad. La próxima vez después, con Clemente Vera aquí. Como no, pero con mucho gusto. Va a ser un gusto enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, gracias por estar aquí. La semana que terminó hemos tenido varios episodios con cortes de energía eléctrica por distintas razones. Varios de ellos fueron argumentados por la empresa Edesa en el calor excesivo y el funcionamiento de los aire acondicionados. Entonces la gran pregunta y la preocupación que surge inmediatamente es ¿qué pasa si llegamos a tener una semana más o varias semanas de calores como lo que hemos soportado hace algunos días? Esto va a ser la consecuencia y esto va a hacer de manera permanente quedarnos sin energía eléctrica a causa de esto. Es uno de los temas que vamos a hablar con el titular del ente regulador de los servicios públicos, el doctor Carlos Saravia, pero también le vamos a preguntar sobre una intimación que le está haciendo a Aguas del Norte, reclamándole una deuda de 13 millones de pesos, pero que además están pidiendo y van a iniciar una auditoría en esa empresa. Pero vamos a preguntar por qué. Gracias por estar aquí, Carlos, como siempre, muy amable. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bueno, empecemos por Aguas del Norte. Correcto, ¿Qué está pasando? ¿Qué se reclama? ¿Esos 13 millones de pesos qué es? ¿Una deuda de qué? Es una deuda de la tasa de fiscalización. En realidad es una plata del ente, es un tributo, lo crea una ley, que es la ley de formación del ente regulador. Ya tenemos una deuda de los últimos 5 meses de la gestión de Lucio Paz Posse en ese momento, que cuando se fue del cargo en el 2019 no pagó los últimos 5 meses. Por supuesto que las deudas se reclaman como corresponde, con los intereses. Hoy esta es una deuda que asciende a más o menos 80 millones. Ahora, de ahí viene una discusión que para nosotros no es tal. O sea, lo que dice Aguas del Norte, que ellos tienen que pagar sobre lo percibido, y la ley y la normativa dice que es sobre lo facturado. Ahora, igualmente es un delay, porque en definitiva cobran todo. No hay discusión que cobran todo. Entonces lo que nosotros hemos hecho, simplemente una última liquidación donde advertimos que la diferencia eran 13 millones y medio y lo hemos intimado a pagarla porque en realidad, insisto, el único que puede disponer de un tributo es el Poder Legislativo. Como en cualquier impuesto, tasa o contribución provincial, el único que define un perdón, una condonación o eventualmente una indisposición de ese recurso es la legislatura. O sea que lo que tiene que hacer Aguas del Norte es pagar. Por supuesto que vamos a hacer una auditoría porque también hay una recaudación desdoblada. El 85% de lo que cobra Aguas del Norte lo hace colgado de la factura de energía eléctrica de Edesa, pero hay otro 15% que ingresa por lo que son las oficinas comerciales que tiene en calle España Aguas del Norte. Igual uno prefiere pensar que son errores y no que son horrores. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo es lo correcto. En estos tiempos de crisis, aclaro, el ente regulador ha mantenido durante todo el tiempo un criterio de mucha sensibilidad social con las tarifas. Hemos congelado en estos 2 años lo que son las determinaciones de actualizaciones y por supuesto eso también golpea fuertemente la economía del ente porque los sueldos han subido más del doble, porque los insumos y todos los que son los elementos de logística nuestros para el control también han subido, ni hablar de los análisis bacteriológicos y todas las cosas que tenemos que trabajar para un control eficiente, así que no resignamos un peso. Lo que sí hicimos con las multas, por ejemplo, es contribuir a que todo ese producido de multas vuelva en obras. Hasta ahí llegamos, sí, pero lo que es tributo, no. Eso es imposible. Hay un pedido de una auditoría del ente a Agua nosotros del la Norte. ordenamos, bueno, nosotros continuamente hacemos auditorías, ya hemos hecho una revisión tarifaria integral hace 2 años, acá se practican cada 3 para establecer los costos de la empresa.
Así que sobre esa base instauramos lo que se llama contabilidad regulatoria, que estaba previsto desde el año 98 cuando ingresó Urtubey, pero que no se había cumplido. Bueno, hoy nosotros sí tenemos un control, digamos, eficiente y acorde con las nuevas metodologías de lo que son los procesos de Contralor. Pero este es otro aspecto más que vamos a auditar, como en su momento auditamos EDESA con la facturación de Orán cuando reclamaban los usuarios, nada más que esta vez es simplemente para decir cuánto nos deben. Y por supuesto le hemos ordenado a EDESA que retenga directamente la plata. Hemos confiado durante 2 años que ellos mandaran los montos correctos. Bueno, no hemos equivocado, la buena fe ya está, no digo en duda, pero preferimos confiar en nosotros mismos cuando la plata es nuestra, ¿no? Bueno, hablando de EDESA, y vamos a tratar de poner 2 casos juntos, porque muchas veces la falta de agua tiene que ver con la falta de energía eléctrica. Hemos tenido noticias de muchas escuelas que se han quedado sin agua en algunos casos porque no tenían energía eléctrica por distintas razones. Y en esto quiero unir los 2 temas porque no sé en cuánto las fallas de aguas del norte ha dejado a muchas escuelas sin clases, y ya aprovecho para preguntarte sobre lo de EDESA, estos últimos cortes que hubo, que EDESA le terminó atribuyendo a la ola de calor, a unos días muy cálidos y que los aires acondicionados aparentemente han hecho que haya cortes porque o la empresa no tiene la capacidad suficiente, y esta es la pregunta que te quiero hacer. Es decir, bueno, ¿tenemos que tener temor por esto? No, yo entiendo que estos han sido episodios, por supuesto que los vamos a investigar, vamos a abrir los procesos, en este caso con naturaleza probablemente sancionatoria, si se establece algún tipo de negligencia en el mantenimiento de equipos. Sí ha habido un récord de consumo, 460 megavatios, desde el 2015 que no se producía una demanda de esta naturaleza, y mire que ha habido también mucho incremento en días inhábiles. Una cosa llamativa porque en los inhábiles no funciona el comercio, por ejemplo, que exige mucho el servicio, pero nosotros estamos constantemente auditando, hemos terminado la revisión tarifaria integral, hemos ordenado inversiones por 4.500 millones de pesos. Quiero aclarar que el costo del servicio de EDESA de este año 2023 fue 40.000 millones. Eso es el valor agregado de distribución, que es la parte que le corresponde a EDESA. Ahora, también es justo decir que el corte del lunes obedeció a lo que es una falla en la infraestructura a cargo de Trasnoa. Ahora, esto que hoy asusta a los capitalinos es la constante que viven los del norte. Un defecto de servicio que cuando uno lo establece es porque hay mucha frecuencia y mucha duración de los cortes. Pero también tenemos lo que es el defecto de lo que es el producto eléctrico, y ahí estamos hablando de tensión. Si es que CAMESA no habilita la compra de energía a infraestructuras que creemos que nos dan un producto mejor, si ya nos venden a menos tensión de la debida, y bueno, lógicamente que en el ínterin de lo que es el uso de esa energía estamos bajando los niveles. Acá hay una admisibilidad de hasta 12 puntos menos de los 220 kilovolts. O sea, más 5 o menos 5 vale de distribuidora está permitido técnicamente, y más o menos 7 también está permitido. Ahora, cuando ya bajamos del 220 a menos de 208, ahí es donde lógicamente la gente dice pueden estar fallando o no funciona determinado equipo que depende de la energía eléctrica. ¿Qué estamos planteando? En el norte, sobre todo, acá que CAMESA tiene que contratar en firme a esta empresa. Tenemos ya los informes que hablan de que cada vez que hay cortes nos recurren a la empresa boliviana. Y esto creo yo que es un defecto de gestión comercial, porque CAMESA lo que hace es despachar la energía. Si usted tiene un corte y no tiene posibilidades de revertir esta situación, ¿qué es lo primero que hace en el país? Y bueno, busca la energía más barata, la hidráulica, y después busca eventualmente la que tenga menores costes dentro del mercado. Acá en Salta, si no funciona Cabra Corral, no funciona el Tunal, ¿a dónde vamos? Termoandes, Central Térmica Güemes, la Seaboard Corporation, que son operadores o agentes del MEM. Bueno, a los que no están contratando son a los bolivianos, y nosotros entendemos que Orán, que tiene muchos defectos de tensión, podría mejorar. Ahora, esto también hay que ponerlo en contexto con una empresa que hoy también la vi fallar de nuevo. Nosotros le dimos... Hablamos de EDESA. De Aguas del Norte en relación a energía eléctrica. Nosotros
le autorizamos a EDESA a comprar 8 grupos de electrógenos móviles grandes para estas incidencias, sin perjuicio de que en la embarcación hace años que están. Ahora ellos lo que tienen que hacer es distribuirlos estratégicamente para que cuando tengamos el problema funcione el grupo electrógeno. Ahora, tuvimos un mes para que los retiraran y después de ese mes, esta semana tuvimos cortes ayer en Salvador Massa y en Aguaray y los equipos no estaban. O sea, se los llevaron, pero los tienen que hacer funcionar, hay que ponerles combustible y tenerlos prestos. ¿Cómo se distribuyen esos grupos electrógenos? Como ellos consideren pertinente. Yo creo que si tenemos estadísticamente establecido dónde hay más cortes, ahí tienen que ir. ¿Dónde tenemos más riesgo hoy? En los pozos del norte, del sistema Itiyuru. Porque hoy, quiero aclarar esto, la situación es preocupante. Por suerte llovió ayer y alivió un poco con lo que es la cuenca del Caraparí y llegó agua al Itiyuru. Pero hace un mes y medio que estaba seco, más de un mes y medio, y aparte venimos distribuyendo agua, que es solamente para uso sanitario, desde hace 20 días. Mire usted la gravedad, y lo que se ve es que se han aminorado gravemente los promedios de caudales de lluvia, y por supuesto los drenes, las vertientes y todos los cursos de agua acuíferos que tenemos nosotros están en situaciones alarmantes. Hace 25 años que no tiene una baja de caudal el dique Cabra Corral como lo tenemos hoy. Por eso es que desde el Comité de Emergencia Hídrica estamos propiciando para la semana que viene que se avance con lo que es la prórroga de la emergencia hídrica por escasez de agua, pero por supuesto con algunos agregados más. Todos los que están robando agua, los que abusan, los que ni siquiera van a pedir permiso, porque el agua es del Estado, le aclaro, por más que sea subterránea y ellos hagan el pozo, tenemos que comenzar a poner al menos una virilidad mayor a la hora de los desarrollos. Lo único que le estamos diciendo, vayan a pedir el agua. Dejen de extraer y de pinchar los acuíferos, porque hay veces en que el que tiene mucha plata tiene mucha agua y el que no tiene un peso y encima tiene que pagar facturas grandes a Agua del Norte, no recibe el servicio. Así que, mire, peleas a dar en todos los frentes que podamos y no como una pelea contra la inversión inmobiliaria, es una pelea contra la ilegalidad y la clandestinidad para acceder a ese líquido elemento que en todos los lugares del mundo es muy preciado y se lo cuida bastante. Carlos, como siempre, gracias por venir, muy amable. Hasta cualquier momento. Bueno, son días vertiginosos, lo que nos van a llevar hasta el próximo 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente de la República, Javier Milei, y creo que el eje está puesto, el eje del interés de la opinión pública, está puesto fundamentalmente en el tema económico, que es lo que más sensiblemente se ha discutido, me parece, en la campaña, pero además se ha discutido mucho por las últimas medidas del ministro de Economía y ex candidato a presidente, Sergio Massa, utilizando el recurso del Estado, lo que se llamó el Plan Platita, que gran parte de eso además se utilizó con lo que se denominó también la campaña del miedo. Y el tema es esas consecuencias, las consecuencias económicas de esas últimas medidas de Sergio Massa, cómo van a repercutir en los primeros pasos del nuevo gobierno y las medidas que se insinúan, por lo menos por parte de quienes están cercanos a Javier Milei, respecto de, por ejemplo, la privatización de YPF, el Banco Central, la dolarización, etcétera, etcétera. Por eso hemos invitado hoy a Valeriano Colque para que nos acompañe, nos ayude a ilustrarnos un poco más y a ver si podemos tener un poco más de claridad respecto de estos días de incertidumbre. Valeriano, como siempre, gracias por venir, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, mucha incertidumbre y me gustaría que empecemos, si te parece, por cómo entendés cuáles son las consecuencias más serias de estos últimos pasos de Sergio Massa. Bueno, las consecuencias más serias que se elevó muchísimo el déficit fiscal. Evidentemente hay una deuda en la ELIC de 23 billones de pesos, con intereses mensuales de 2.500.000 pesos,
que es el primer punto que tiene que desactivar este gobierno para poder salir digamos, del cepo, ¿no es cierto? Y además tiene que actualizar el tipo de cambio, que tiene una brecha cambiaria de 150%. Por eso es que hay tantos dólares, tanta cantidad de dólares y no hay dólares. ¿Me explico? Entonces, evidente, eso primero. Y después bajar el déficit público, porque con esto que todavía no lo vamos a sentir y va a impactar todo este plan platita, va a empezar a impactar en enero, febrero, marzo, ahí va a empezar a impactar este plan platita, con mayor inflación, evidentemente. Ahora, desactivar la LELI, bajar el déficit público y actualizar el tipo de cambio, eso te va a llevar a más inflación. Pero si vos ofreces un programa sustentable, creíble, la gente puede bancarse. No te olvides, estimado amigo, que es más fácil destruir que construir. Entonces, evidentemente, eso, si la gente lo votó pensando que había que cambiar esto, se tendrá que, como quien dice, bancar, ¿no es cierto? Porque va a venir días más difíciles de lo que estamos viendo, porque no hay otra forma. Bueno, es que además hay un hecho que es anecdótico de estas últimas elecciones, que creo que es la primera vez que se vota por un presidente que dice que va a hacer un ajuste. Es decir, esto no era común, claro. ¿no? Hay una famosa frase de Menem que dice, claro, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Claro. Bueno, en este caso Javier Milei dijo, yo quiero hacer el ajuste, quiero hacer esto, y la gente votó eso. Claro. Esto es lo llamativo, ¿no? que bueno, pero lo que pasa es que los argentinos somos muy ansiosos también, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia, no hay otra forma, y así haya ganado Massa o haya ganado Patricia Bullrich, no había otra forma de hacer. Esas tres cosas son fundamentales y después tenés que ir, o sea, corrigiendo, por ejemplo, los precios relativos, porque hay muchos precios escondidos que se llama inflación reprimida. ¿Por qué? Porque no se sinceraron esos precios relativos. Por ejemplo, la nafta aumentó 60% en lo que va del 23 y la inflación es 140. Claro. Sí. Evidentemente, no podés tampoco, por ejemplo, pagar el 15% de los servicios de colectivo y transporte y el 85% subsidio del Estado, que lo beneficia al AMBA, no al interior, porque nosotros acá pagamos un boleto de 110 pesos o algo así, y allá se paga menos de la mitad. ¿Me entiendes? Entonces, claro, porque evidentemente los políticos favorecen al AMBA porque ahí están los votos, digamos así. Claro. Bueno, entonces eso hay que corregir, esas distorsiones de precios relativos. No podés pagar vos entre el 15 y el 20% del valor de la luz, del gas, todo eso. Eso hay que sincerarlo. Ahora bien, eso habrá que hacerlo en función de la situación económica que hay. Por decir, si yo estoy mal porque trabajo en blanco, soy pobre, evidentemente no me pidas que suban la tarifa, subímela gradualmente o mejorame los ingresos para que yo pueda pagar lo que vale las tarifas, ¿me entiendes? Y además, al pagar lo que valen las tarifas va a generar un poco de educación. ¿Por qué? Porque vos, como te la regalan la tarifa, entonces vos no importa tener tantas luces prendidas, la jornada de gala, todo el día, total, no te cuesta nada. Ahora, cuando pagué lo que vale, como se paga en todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces voy a decir, che, esa luz que no se usa, apáguenla. Entonces te va a ayudar a cuidar y a hacer, digamos, un poco de educación en cuidar la energía. Eso por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto? No te olvides de que acá hay una distorsión muy grande. El Estado es elefanciático. El Estado tiene, te digo, 4,5 millones en los 3 niveles, nación, provincia y municipio. No puede ser que las provincias del norte, por ejemplo, del NOA, o NEA, son las que más reciben proporcional la coparticipación de los que producen y de las que hacen las provincias más desarrolladas, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, ¿no es cierto?, que aportan, por ejemplo, 25% Córdoba y recibe 15%. ¿Me entendés? Ahora, ¿qué hace la gente de las provincias del NOA con esa coparticipación que recibe? Clientelar. ¿Qué desarrollo tenemos en las provincias del NOA privado? Sí, bueno, no nos olvidemos que hay estas provincias feudales como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, que no producen absolutamente nada, pero además tienen estados enormes porque
digamos, el único empleador. El clientelismo político. El único empleador que hay es prácticamente el Estado. Por eso te digo, entonces, evidentemente hay que... ¿Por qué te crees que no la... ¿Te acordás vos cuando se hizo la reforma de la Constitución en el 94? Dijeron que el 31 de diciembre de 1996 tenía que haber una nueva ley de coparticipación. ¿Cuánto estamos ahora? 2023. Hace casi 30 años. ¿Y por qué no la tocan? Porque no les conviene. A muchos no les conviene que se toque la ley de coparticipación. ¿Me entendés? Entonces, ese es el tema. Además, al corregir la ley de coparticipación, si el Estado transfirió educación, salud a las provincias, entonces tiene que recibir menos el Estado y no quedarse con el 47% y el resto, el 53%, porque hay una parte de ATN, sí, claro. ¿Me entendés? Que es para el resto de las provincias. Claro, eso hay que cambiar esa proporción. Porque para decirlo en términos criollos, el Estado Nacional les tiró a las provincias, ahí tienen toda la salud, ahí tienen toda la educación, pero no le dio un mango. Le dio un mango. Pero además no se modificó el régimen de coparticipación en La Plata, ¿no? Por eso digo, entonces eso hay que cambiar, eso, primero y principal. Después, por ejemplo, el tema jubilatorio. El tema jubilatorio, lo que corresponde, 4 jubilados a 5 jubilados, 4 empleado activo, en blanco como se dice, o 5 empleados activos mantienen un jubilado. Hoy hay una proporción de un empleado activo y un poquito más para mantener el jubilado. Entonces, con ese, digamos, paupérrima que reciben los jubilados, entonces quiere decir que la diferencia, como no alcanza la diferencia de los otros 3 que faltan, la tiene que pagar el Estado, por eso es el enorme déficit fiscal. Entonces, tenemos casi 35% o 40% de empleo negro que no tiene obra social, aporte jubilatorio y nada. ¿Y por qué? Porque las normas laborales, los costos laborales son muy altos que el empresario no les conviene, y además a eso agregarle los famosos juicios laborales. Entonces hay que corregir las leyes laborales sin que pierdan derechos los trabajadores ganados, ¿me entendés? Pero hay que actualizarles una ley de hace 35 años. Estamos en el siglo XXI. Hay que cambiar eso. Entonces hay que actualizarla a los tiempos modernos. Bueno, entonces, y ahí hay una gran oposición de los popes sindicales, digamos, ¿no? Que esto, digamos, hay una gran resistencia a cualquier tipo de modificación. Bueno, pero y por supuesto, porque eso es perdonando el término, el curro de ellos. ¿Vos conocés algún sindicalista pobre? Ninguno. Trabajadores pobres, 1 millón, todo. ¿Me entendés? Entonces hay algo que evidentemente no está bien. Entonces yo no voy a ceder tan fácilmente los derechos, entre comillas, que tengo yo como sindicalista. Entonces, evidentemente, cuando vos querés sacar cosas que no están bien, sabiendo vos que no está bien, entonces vos te vas a resistir a eso. Valeriano, te traigo a estos últimos días, en grandes rasgos, ¿cómo estás viendo los primeros anuncios? Si es que se les puede decir anuncios. Has empezado por el tema de las LELIC, que fue una de las primeras cosas que dijo Javier Milei, que es donde quiere poner el énfasis, porque entiende que ahí está la prioridad para el resto. El resto de cosas que se van conociendo, ¿cómo estás viendo el panorama general de anuncios, digamos? Claro. Primero y principal, como te decía recién, hay 3 cosas que tiene que hacer rápido, lo que te señalé recién: déficit fiscal, la LELIC, tipo de cambio y el tema de los precios relativos. Eso es inmediato, cuando asuma. Es inmediato eso. Después hay que ver las privatizaciones, dijo que no la va a hacer, a YPF ya va a ir con el tiempo viendo, porque todas las empresas públicas son deficitarias. Por ejemplo, lo que quiere privatizar Telan, RTA y Radio Nacional, quiere privatizar porque es una enorme cantidad de plata que recibe esas 3, digamos. Ahora, vos fíjate, vos prendías cualquiera de esas 3, eran propaganda en la campaña eran propaganda para el ministro candidato. Entonces tiene que ser nacional, tiene que ser objetivo, no subjetivo. Y tiene un presupuesto grandísimo.
A tal punto que yo te digo, cuando hacen, por ejemplo, notas fuera del canal, digamos así, cobran 20.000 pesos por una nota de exterior. Claro. Y después, evidentemente, si pasa de las 20 horas, le pagan el taxi para que se vaya a su casa. Bueno, hermano, ¿me entendés? Esas cosas hay que corregirlas. Bueno, ahora habló de aerolíneas, de entregárselas a los empleados, claro, que es otro, digamos, de los temas conflictivos, digamos, o por lo menos de lo que se anunció, ¿no? De lo que se ha visto hasta aquí, donde me parece que también va a haber una gran resistencia, ¿no? Y sí, ya, pero bueno, escúchame, yo te doy dos puntos de vista. Aerolínea Argentina, vamos a empezar por otro lado. La aerolínea Copa, que es la aerolínea de bandera de Panamá, sí, tiene 100 aviones y casi 2.000 empleados. La aerolínea Argentina tiene 81 aviones y casi 12.000 empleados, o sea que tiene 147 empleados por cada avión. ¿Y cómo no va a ser deficitario? Bueno, Valeriano, no tengo mucho más tiempo, lamentablemente, pero te agradezco mucho haber venido. Pero hay que corregir eso, estimado amigo. Esto hay que corregir porque lo pagamos todo. Y hay gente que está pagando ese déficit y no ha viajado nunca. Bueno, de esto seguramente tendremos para hablar y te comprometo para que cuando ya conozcamos las medidas, una vez asumido mi ley, veamos el panorama un poco más completo. Con mucho gusto, estimado amigo. Como siempre, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por a vos. tu tiempo. Muchas gracias.